Muy buenas, pues en esta ocasión tengo en el canal a Daniel Fenol. Es conocido por su canal, o reconocido, empieza a ser conocido por su canal Teoría de la Guerra. Hace lo que se puede. Es un amigo de hace muchos años, es politólogo, es filósofo también, de formación académica politólogo, de vocación filósofo diríamos. Cuando le conocí, yo estaba totalmente inmerso en el marxismo. Él comenzaba a alejarse un poco de estos postulados. Desde entonces hasta ahora nos hemos transformado bastante, hemos pasado varios procesos ideológicos, por suerte, ¿no? Porque quien se queda con el mismo pensamiento a los 15 que a los 30 tiene un problema, ¿eh? En los años. Y bueno, recientemente estábamos hablando de algo que me parece muy interesante. Es un tema bastante ambicioso y nosotros vamos a tratarlo a un nivel conversacional, sin presumir que nosotros tengamos las claves de todo esto, porque si no, esta sería la conversación quizá más importante que pueda tenerse. Pero sí que es cierto que hay algunas cosas que se están observando con respecto a la situación, vamos a decir, psicológica grupal, ¿no? El inconsciente colectivo. O el inconsciente colectivo, sí. No sabemos qué ha sido eso. Debe de ser el gato, seguramente. Por un lado, suele hablarse de... A ver si te parece bien cómo lo voy a plantear. Suele hablarse de que... de la maduración psicológica de los individuos a la hora de afrontar ciertos problemas que sobrevienen en la vida. Pero muchas veces cuando se habla desde esta perspectiva, se presupone que primero viene la maduración psicológica en el crecimiento, ¿no?, de la persona, y luego ya se produce la maduración filosófica. Nada más lejos de la realidad, en la práctica, el proceso de enculturación de los seres humanos es mucho más temprano que el proceso de maduración psicológica. Es decir, primero recibimos los valores a través de nuestra educación, a través de, sobre todo, la educación de los padres, y esos valores están conformando la maduración psicológica. Es decir, no precede lo psicológico a lo filosófico, sino que lo filosófico está profundamente intrincado en lo psicológico. De esta forma, una crisis de valores implica una crisis del sujeto y hoy lo estamos observando en una multiplicación de casi por 10 en la tasa de suicidios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los países occidentales, en España se ve muy claramente, ¿no?, cómo ha evolucionado la tasa de suicidio. Estamos viendo que algunas instituciones fundamentales como el matrimonio se están disolviendo. Uh-huh. Y tiene mucha relación quizá esto también con que el número de abortos anualmente no deja de incrementarse. Estamos hablando de que España ha tenido 120.000 abortos este último año. Estamos hablando de que... Uno de cada 4 y pico embarazos. Uno de cada 4 y pico embarazos. Y estamos hablando de casi 1 millón de abortos en la última década, quiero decir. Incluso aunque filosóficamente estés a favor del aborto como opción, no deja de ser algo verdaderamente preocupante. Y recientemente has publicado un vídeo sobre la necesidad de conservar a los padres, diríamos, ¿no? No en un sentido biológico, ayer, sí. Bueno, ¿qué nos puedes decir de ti y cómo piensas que podríamos empezar a abordar todo esto? Pues por lo último que has sacado, por el final. O sea, yo el vídeo de ayer lo grabé a raíz de creo que fue una frase que leí en un libro de hinduismo que estoy leyendo ahora, pues releyendo realmente, de el Swami Satyananda Saraswati, que no es que yo profese el sivaísmo, ni el hinduismo, ni ninguna rama, pero sí que me ha interesado siempre la tradición hindú por las similitudes que guarda un poco con todo, pues eso, con una única tradición viva de origen indoeuropeo, etcétera, y que guarda un poco pues con todos los principios de las religiones primitivas europeas o precristianas, ¿no? Pues para entender un poco de dónde venimos, etcétera. Pero vamos, por ahí venía el vídeo que hablaba, la frase era algo así como que de lo que trata el vídeo, de que creo que el título titulaba algo así como la ruptura de los lazos paterno-filiales provoca el fin de la civilización. Y la frase era más o menos esa. Y claro, dándole vueltas, te das cuenta de que
ese testigo, una vez se rompe en una generación o en otra, en cada familia o en cada... Porque hay que hablar a nivel incluso concreto, familiar, porque no es lo mismo una familia con un contexto, aunque hablemos de España, simplemente de Europa, no es lo mismo una familia con un contexto, no sé, más ligado a la forma de vida tradicional que una familia que viva, pues no sé, desligada o en el mundo industrial desde el siglo XIX o finales del XIX, que en muchos casos en las ciudades grandes ocurre así. Entonces probablemente en estas últimas se haya desligado, pues no sé, hace 100 años y en las otras pues en esta década o en esta generación, perdón. Entonces la fundamentación de todo esto sería la siguiente, la forma de transmitir la cultura de una forma más directa, esto está muy estudiado por la sociología moderna y demás, es lo que llaman la socialización primaria, que sea de los padres, el entorno cercano. Y claro, si esto se pierde porque la modernidad, por así decirlo, ha culturizado a los padres de un modo en el cual ya no transmiten los valores trascendentes y esenciales para una formación integral del hombre, pues entonces no hay nada que transmitir y obviamente ese individuo va a tenerlo muy complicado, salvo una disciplina personal inmensa, para poder transmitir algo de ese calibre a sus descendientes. Yo me reconozco en esto último que has dicho, es decir, yo la mayor parte de los valores trascendentes que están sobre todo dirigiendo mi vida en los últimos años son producto sobre todo de mi exploración personal, aunque no por ello estoy quitando peso a los que he recibido en casa, desde luego muchos de ellos sí que mantienen, diríamos, esa raigambre o esa línea directa, ¿no?, de continuidad con el pasado. Pero has dicho dos cosas muy importantes. La primera es que la ruptura con los padres, entendiendo los padres no en un sentido biológico necesariamente, sino como las generaciones que nos preceden, de alguna forma castra la percepción de futuro, porque el futuro no puede percibirse como algo aislado de un recorrido. Si tú no crees en el momento presente, lo más posible es que se deba a que no crees en el momento presente porque piensas que no puede producir resultados en el largo plazo. Una de las formas en las que las sociedades se han dotado de identidad y se han articulado a lo largo del tiempo es la creación de valores trascendentes que se han podido revestir de distinta forma a lo largo de la historia, pero que más o menos se han reflejado en distintos arquetipos. Evidentemente no es lo mismo un superhéroe de hoy, ¿no?, de una ficción moderna, que Cristo como héroe de los cristianos. Pero en ambos casos lo que observamos es una encarnación de unos valores trascendentes a los tiempos y las circunstancias, con sus necesarias adaptaciones, ¿no?, en cada momento. Y el gran problema de hoy, desde mi punto de vista, es que, a ver cómo lo planteamos, al haber disuelto el universalismo, ¿no?, la idea de que existe una definición de verdad y una definición de humanidad, ¿no?, universal, el relativismo ha producido un escenario en el cual el sujeto no se siente orientado, el sujeto no siente que tenga unos valores claros hacia los que dirigirse, y esos valores claros tampoco están encargados en ningún arquetipo universalmente válido, ¿no? A ver, yo, si me dejas cortarte... Sí, por supuesto, por supuesto. Todo, lo primero, estamos hablando mucho de valores y demás, y igual conviene definirlos un poco, lo que consideramos valores o no, porque mucha gente pensará en valores, no sé, yo qué sé, la democracia, la libertad, etcétera. No, pues habría que definirlo. Y luego, estoy de acuerdo con el análisis más o menos junguiano, se puede decir, que haces. Hemos hablado muchas veces que pues, Jordan Peterson, etcétera, hace un análisis parecido, pero en el fondo no estoy del todo de acuerdo con el enfoque, porque no deja de caer un poco en lo mismo que suele caer el redditor medio, ¿no?, el filósofo de internet, de pensar, ¿no?, que de forma materialista, en cierto modo, que la religión o los valores o la trascendencia es una creación para articular algo. Y yo lo planteo desde un punto de vista espiritual siempre, es decir, no es que el hombre lo cree, sino que Dios lo da. De hecho, menciona a Cristo como héroe de los cristianos. Cristo en sí mismo es Dios hecho hombre. No es que
no sé, porque los judíos llevan mucho tiempo pidiéndolo, Dios se manifestara. No, es una cuestión de misteriosa de por qué en ese momento se manifiesta Dios en esa región y en ese contexto. Pero podría haberlo hecho de cualquier otra forma. Digamos, esto hay una corriente de erudición inmensa en torno a la Iglesia y otros sabios judíos incluso que se dedican a pensar por eso en la soteriología, en la cristología, etcétera, de por qué. Pero claro, no es una... Hoy en día se piensa muchas veces que es una manifestación al revés, ¿no? La religión, los valores, etcétera, es una creación del hombre para ser feliz, para controlar, para tener poder, etcétera. Y yo el planteamiento que hago es justo al revés. O sea, un hombre es poderoso porque Dios lo permite y Dios da la gracia o los dones a los hombres para ser felices, organizar su sociedad de una forma armoniosa en torno a las leyes eternas, universales, que rigen el cosmos, vamos a decirlo así, ya que mencioné antes el hinduismo, ahora que estoy leyendo cosas, pues lo que sería el Dharma, ¿no? En su corriente tradicional. Ahora, volviendo a lo de los valores, ¿cómo definirías tú a qué te refieres cuando hablas de valores? ¿A qué me refiero cuando hablo de valores? Bueno, acabas de mencionar el valor de la libertad, pero se me ocurre que muchos de los valores que inspiran nuestras concepciones positivas del derecho parten de principios místicos o religiosos, si se quiere. Se me ocurre ahora directamente, por ejemplo, la igualdad se positiva en el derecho como igualdad ante la ley, pero podría ser interpretada como una secularización de la igualdad de todos los hombres frente a Dios, ¿no? Es decir, el día del juicio final todos somos iguales ante Dios. En un tribunal todos somos iguales ante la ley, ¿no? Por ejemplo. De forma que ese sería un valor trascendente que ha tardado mucho tiempo, ¿no? Hasta el siglo XVIII, pues no se alcanza la mayor parte de los países occidentales. Al final no todos somos iguales ante Dios, o sea, es una lectura... no sé cómo decirlo, voy a decir más protestante, pero realmente no tiene por qué, pero en ciertas corrientes sí. Pero es una lectura, no es que seamos todos iguales, digamos que a todos en la lectura cristiana Dios nos dota de la gracia necesaria para el día del juicio final, el día de lograr esa salvación o esa sí, pero sin duda los oportunidad, por así decirlo, en términos un poco más llanos. Sí, pero me refiero a que los paralelismos que se observan en cómo se ha articulado nuestra sociedad a lo largo de la historia y las interpretaciones que pueden desprenderse de la religión, en este caso la religión cristiana, pues son claras, ¿no? El otro día, hablando con y a eso me refiero con los valores, ¿no? El otro día, hablando con Quintana Paz de esto, decía que las sociedades católicas tendemos a ser como más igualitarias en un sentido de... y hablaba de España en concreto, porque como que no gusta que nadie destaque, y si destaca pues se le mete para adentro, ¿no? Y creo que en el directo que hizo, creo que fue el otro día, Ernesto Castro también está hablando de esto, y así con el tema de la hispanidad, que lo comenzamos a ver y luego me quedé escuchándolo un poco por la noche. Comentaba, citando a otro autor que ahora no recuerdo, que decía que España no era el país de la envidia, sino el país de los soberbios y de los perezosos, ¿no? Que decía que en España no se envidia, pero que si parece que se envidia es porque todo el mundo se considera el mejor en lo que hace, pero es perezoso para alcanzar lo del otro, entonces dice, bueno, mejor que no lo tenga, ¿no? Y bueno, esto, pues, hablando de los valores, estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, sí, o sea, por enfocar un poco el tema de los valores como tal que se transmiten de generación en generación, de lo que hablábamos de la tradición, podemos, desde mi punto de vista, concretar en que hablamos de valores igual a una suerte de posición hacia lo eterno. Es decir, de cómo esa sociedad transmite y enfoca el espíritu y lo preserva para mantener una paz, un orden, una armonía, ¿no? En una sociedad. Y de alguna forma ahí es donde entra, diríamos, la construcción de un arquetipo ideal. En este caso, desde una visión cristiana, pues Cristo es la encarnación de Dios, porque es la manifestación material de un ideal que los seres humanos deben de perseguir, diríamos. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Es la encarnación de Dios. Vale. En la concepción cristiana. Pero es el ejemplo materializado de qué debemos de hacer el resto de humanos.
por lo tanto constituye... Hay que tener en cuenta que tiene la triple personalidad, ¿no? ¿Sabes? O sea, es un hombre, pero a veces Dios. Es espíritu. Claro, pero en un sentido sociológico, sí, psicológico, se plasma como el héroe. Unos valores muy fuertes en el sentido de que era un hombre y como hombre era Dios y lo que se refleja, y esto en el catolicismo, por ejemplo, está debatido, o no hay una posición clara, hay gente más de una cuerda y de otra, en los que yo, por ejemplo, considero que al ser imagen, está en el Génesis y está en Cristo, o sea, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, somos... lo que es igual a Dios es nuestro alma, que es básicamente igual en un sentido ya no de semejanza, sino de identidad, es decir, de somos la misma cosa, y el alma es una parte que pertenece a Dios en un sentido de universal y trascendente, y luego el cuerpo es pues es un reflejo material igual que el cuerpo de Cristo, que al fin y al cabo pues murió en la cruz como murió. Pero claro, lo llamativo de la resurrección cristiana es que se resucita en cuerpo y alma. O sea, se elimina ese dualismo cuerpo-alma, por así decirlo, que en muchas corrientes cristianas está erosionado. Porque los protestantes, por ejemplo, no creen del todo en esto, en ciertas corrientes, etc. Entonces se pierde un cierto valor que es lo que ha pasado en el mundo protestante secular moderno, que en el que vivimos hoy. O sea, que se ha perdido esa sacralidad del cuerpo porque se ha desligado el cuerpo del alma y al desligarse de eso se han empezado a perder valores que han afectado a lo material hasta llevar a una especie de psicosis o esquizofrenia colectiva que muy bien han señalado muchos filósofos franceses del siglo pasado, socialistas, muchos de ellos como Deleuze, Guattari, etc. No sé, también tiene psicoanalistas varios. Has dicho algo que me parece fundamental, que atañe al tema de este vídeo, que es la disolución del universalismo, ¿no? Según esa concepción de que existe un alma compartida, diríamos, y desde la noción universalista de que todos somos hijos de Dios, esto es algo que introduce el cristianismo dentro de las grandes religiones, y por lo tanto todos estamos regidos por una verdad que es única, es decir, estamos hablando de un universalismo que es... que abarca todos los ámbitos, no es un universalismo únicamente moral. Esta es una condición necesaria contra lo que la gente piensa de que el cristianismo ha sido un retroceso o fue un óbice para el desarrollo científico. Realmente la condición necesaria para que el conocimiento científico se conciba tal y como se produce en Occidente, ¿no? Es necesario establecer el universalismo con respecto a la verdad, ¿no? Porque los politeístas eran verdaderamente relativistas. En muchos sentidos me da la sensación de que el relativismo moderno guarda semejanzas con el de entonces, ¿no? El previo al universalismo cristiano, ¿no? Pero eso es significativo porque, claro, el problema es que la concepción de lo humano, el universalismo, de la verdad, muchas personas... cuando ha comenzado, diríamos, el mundo global, lo han concebido como una especie de imposición colonialista del pensamiento occidental, ¿no? Y quizá por el hecho de que la ciencia es un producto de ese desarrollo como civilización de Occidente, se ha intentado también considerar que los resultados de la ciencia pues tienen ese tinte occidentalocéntrico, esa determinación, ¿no? Y claro, estamos en un momento en el cual el relativismo es tal que ya estamos haciendo incluso lecturas, ¿no? De descolonización de la ciencia, paleontología queer, cosas por el estilo, ¿no? Que puede ser interesante, pero desde luego hablan de que se está poniendo en cuestión... Piensa en dinosaurios con el flequillo rosa. Sí. Desde luego hablan de que se está poniendo en cuestión el sujeto, el sentido de lo humano también está en un profundo proceso de transformación. Todo esto arranca, si se me permite, perdón por ser tan extenso, pero estoy leyendo últimamente sobre realismo especulativo y en un libro bastante importante desde mi punto de vista, que es el de Después de la finitud de Meillassoux, él plantea que, claro, tras el giro trascendental, después de Kant, ¿no?, la filosofía occidental no ha dejado de dar vueltas
a la idea de que la verdad no puede ser concebida al margen de la experiencia fenomenológica, ¿no? Es decir, que el objeto no existe en sí mismo, sino que es parte del observador, sí. Es parte del observador, de forma que cualquier absoluto queda disuelto en las formas de relación entre los objetos y los sujetos, o bien que son las formas de relación, es decir, el correlacionismo entre sujetos y objetos, lo que podría considerarse un absoluto. Pero cualquier forma de identificar una verdad ha quedado totalmente deslegitimada desde entonces. Muy curioso, ¿verdad? Porque mientras que en el terreno de la filosofía hemos instaurado un relativismo total, en el terreno de la ciencia lo que ha hecho la ciencia en los últimos siglos es avanzar hacia un universalismo, ¿no? Totalmente, ¿no? De forma que... del método. Exactamente. De forma que, por un lado, tenemos la sociedad más sofisticada y con mayor capacidad de ejercer el daño que jamás haya existido, la técnica, pero con un relativismo moral, que no nos... La técnica no tiene nada que ver. La tecnología, cada vez no lo tengo... Obviamente, todo lo que digo aquí no son normas con rango de ley ni que tenga la certeza absoluta de todo, pero yo cada vez estoy más inclinado a pensar que la técnica y la ciencia... o la técnica, la tecnología más que la ciencia, porque la ciencia tiene eso, una serie de categorizaciones más ideológicas a veces, pero la técnica como tal no tiene nada que ver con la modernidad. O sea, la modernidad, como definen algunos, es el proceso por el cual se... ¿cómo decirlo llanamente? Se vacía de espíritu, de toda capacidad para trascendencia al sujeto, ¿no? Digamos, es aquel proceso por el cual todo tiene que ser ya la secularización de la teología de la salvación protestante, al fin y al cabo. Es que cuando hablamos de ideología occidental, cuando se habla de colonialismo cultural, etcétera, aquí también estamos culturalmente colonizados. O sea, la ideología occidental que impera aquí no es la manifestación natural de nuestro ethos histórico, por así decirlo. Es una y eso se nota mucho cuando vas incluso a día de hoy en España, un pueblo de las Urdes, por ejemplo, donde es mi familia, y ves ciertas cosas en la gente mayor que no tienen nada que ver con la moda de la gran ciudad o de la capital y de el proceso cultural de cómo se entienden las cosas y la vida, que es una cosa americana, fundamentalmente anglosajona, y es el mundo en el que vivimos inmersos. Sí, pero en este caso estamos hablando de la imposición de un sistema de pensamiento por una cultura hegemónica, en este caso la que está desarrollando Estados Unidos. Pero yo lo que venía a decir es que en la base de todo esto, desde mi punto de vista, está el hecho de que al considerar que no existe una verdad única y que son las formas de relación entre sujetos y objetos los que definen la verdad y el significado de cada cosa, hemos llegado al paradigma en el cual pensamos que cada cultura particular, desde su visión personal, define la verdad. Es decir, es una lectura eurocéntrica. Es una lectura eurocéntrica hecha desde las minorías coloniales, o no sé cómo se llama esta gente. Entiendo pues los pueblos indígenas, etcétera. Es una lectura es una relectura con la misma filosofía de fondo anglosajona. O sea, sí que es exactamente el mismo procedimiento. No sé si lo ves igual, pero tal y como lo están exponiendo, se ve claramente que hacen una suerte de, pues eso, de regurgitación de la ideología dominante. Sí, realmente es curioso que esa ideología que quiere descolonizar el conocimiento del mundo realmente es la más proclive a cometer esa falta, ¿no?, de superioridad, porque cuando tú te alegas el poder de decir que ninguna cultura tiene la verdad, te estás otorgando a ti mismo la capacidad de tener la verdad, ¿no? Lo que quieren de forma